Listo. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidos nuevamente al seminario de investigación de la Facultad de Ciencias Naturales de hoy, 27 de febrero. Nos acompaña el profesor Carlos Martínez Molina y es para nosotros un placer tenerlos a todos ustedes en esta segunda sesión. Como algunos ya conocen la metodología, vamos a iniciar con el profesor Nicola, con la presentación de nuestro conferencista invitado y el tema. Posteriormente tendremos la intervención del profesor Carlos para que, toda vez finalizada, se puede dar inicio a la sesión de preguntas o comentarios. Lo pueden realizar por el chat o levantando la mano directamente. Asimismo, en el chat voy a dejar el link de asistencia para que por favor cada uno registre sus nombres completos y los datos que aquí se requieren. Muchísimas gracias por su asistencia y profesor Nicola, por favor. Buenas tardes a todos y muchas gracias al doctor Carlos Molina por aceptar esta invitación. El doctor Molina es geólogo, magíster en ciencias geológicas, doctor en geociencias y especialista en antropología forense de la Universidad Nacional de Colombia. Es actualmente profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Civil de la Universidad Antonio Nariño. Autor de numerosos artículos científicos y de divulgación, su iniciativa y liderazgo han sido reconocidos por la International Union of Geological Sciences Initiative on Forensic Geology, que lo vinculó como Officer for Latinoamérica desde que empezó actividades en el año 2011, función que desempeña en la actualidad. De igual forma, es el coordinador de la Red Iberoamericana de Investigadores Forenses, red respaldada por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Entonces, bienvenido, doctor Molina, y le dejo la palabra. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Igualmente, un gran saludo a todos los que están conectados, a todas las personas. Espero sea de su agrado el tema que vamos a compartir y estaré atento a escuchar al final cualquier inquietud, sugerencia, comentario, todo será muy bienvenido. Muchas gracias, muy amables. Entonces voy a comenzar por compartir pantalla. Listo. Ahora pantalla completa. Listo. Ya, entonces, Sí, ¿todos están señor. viendo bien? Sí, Ok, señor. vale. Bueno, muchas gracias, muy amable. Entonces, voy a hablarles del tema de la importancia y trascendencia que tienen las ciencias naturales en la construcción de paz. No solo pensando en Colombia, sino también en todos nuestros países latinos. Y bueno, esto realmente es un tema transversal más allá de nuestro continente. Entonces, para eso haré primero una introducción mencionando el objetivo de esta conferencia, así mismo como el contexto de los desaparecidos en Colombia. Posteriormente estaré mencionando los laboratorios experimentales forenses de campo que hay en el país. Hasta el momento se han creado 4, donde digamos está la parte ya directa relacionada también con el seminario de investigación como tal. Entonces también haré mención de algo de metodología y también sobre los protocolos de búsqueda, pero sobre todo ya casos forenses, es decir, la aplicación concreta de cómo sirve la geología principalmente, pero también la biología y la química y la física para hacer aportes de la academia a buscar solución a la problemática que viven miles de nuestros compatriotas y de nuestros hermanos de otros países. Por último, la actualidad, mencionaré a grosso modo las actividades de las redes internacionales, la inglesa y la española, a través de la cual se ha estado moviendo el tema de la geología forense y pues parte de estos temas que vamos a ver. Por último, unas breves conclusiones. El objetivo es mostrarles a ustedes cómo nosotros podemos proyectar nuestra visión más allá de lo usual o de lo común. En el caso de la geología, pues sabemos que la gran
mayoría de estudiantes hacen parte y pues se enfocan a la búsqueda de petróleo, de minerales, ¿cierto? Porque al fin y al cabo, pues hoy en día son los que mueven la economía del mundo, ¿no? Continúan alrededor del 85% de lo que consume el ser humano, pues tiene este origen. Entonces, no entiende eso, sin embargo, hay más de 25 líneas de las geociencias y una de esas es la forense, ¿cierto? Y lo mismo en el caso de la biología, pues tiene varias alternativas para hacer, aplicar la química, la física, todas en pro de mirar cómo podemos unirnos, porque es un trabajo en el mancomunado, esto no es de profesiones, ni entidades, ni de protagonismos, sino que todos unamos esfuerzos para un fin común, como es mantener viva la esperanza de todas las víctimas, que a pesar de que pasen los años, es viable poder encontrar sus seres queridos. Mm, Desde la academia, pues nos hemos unido, estamos hablando desde el 2012, cuando inicié mi tesis doctoral en la Universidad Nacional, buscando las alternativas diferentes a la búsqueda común y usual que se hace en el país para fosas comunes, que es una búsqueda manual. Aquí la propuesta es aplicar ciencia y tecnología para poder aumentar la probabilidad de éxito en las comisiones judiciales, así como mantener, reitero, porque considero lo más importante, que los familiares de las víctimas siempre mantengan viva esa esperanza de hallar a sus seres que fueron, en muchos casos, estamos a hablar 121 y 700 casos de desaparición forzada. Ellos, por supuesto, y la idea es que esto no exista repetición, por eso pues tenemos que hablar de memoria. El sistema judicial, pues estaba rotado de casos donde mientras no aparezca el cuerpo, pues no se puede dar fin a eso. Sin embargo, en alternativas de investigación científica que tengo propuestas para que sin necesariamente aparezca el cuerpo esqueletizado o el cadáver de alguna forma, se pueda de todos modos tener certeza de que sí estuvo ahí una persona. Estoy hablando de los casos de fosas primarias que son posteriormente alteradas y el cadáver es trasladado a otra fosa o incluso es sacado de su fosa inicial y lanzado a un río, por decir algo. O también hornos crematorios. Entonces, ¿cómo podemos científicamente demostrar de que aunque no esté el cuerpo presente, sí hay otra evidencia científica viable para poder cerrar el caso y dar tranquilidad a los familiares? Entonces, por supuesto, para todo esto, pues necesitamos la verdad y bueno, sabemos que tenemos la JEP, la Justicia Especial para la Paz, tenemos la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad, que precisamente hacen parte de un estudio muy interesante que arrojaron a mitad del año pasado, el caso de la comisión, como vemos acá con estas cifras. Afortunadamente, Colombia es líder en registro formal y oficial de estos 121.768 casos que nos reportó a mitad del año pasado la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad, por cuanto son casos que están documentados. Porque si hablamos de casos no documentados, que también son muchos, estamos hablando del doble. Recordemos que ha habido situaciones en el país donde las familias fueron exterminadas completamente. Entonces, no hay posibilidad de colocar denuncia. O también, pues sigue, por supuesto, existiendo un grupo de personas que no creen en la justicia por muchos motivos, por muchas causas que son respetables y, pues hasta tienen razón. Entonces, ahí comenzamos a mirar una serie de víctimas que nunca van a ser encontradas y que ya pues están en otra situación. Y a pesar de eso, eh, tenemos estas 121.000. Si hablamos de dictaduras militares como la de Chile o la de Argentina, pues estamos hablando de Chile unos 40.000 desaparecidos, Argentina unos 30.000. Y acá sin que existiera dictadura militar, sin embargo, observen cómo superamos eso. Es decir, hay distintos móviles políticos, sociales y económicos que nos permiten, que toca entrar a evaluar y a mirar, es lo que efectivamente los expertos han venido haciendo en este tipo de organismos que se crearon después de noviembre de 2016, cuando se generó la firma del acuerdo de paz FARC-gobierno.
Los tamaños de fosas pues son múltiples, por supuesto, son diferentes, si son individuales o si son comunes. En este caso tenemos, por ejemplo, acá en la izquierda una fosa que corresponde a las víctimas, los 11 diputados del Valle del Cauca. Es una foto de fiscalía individual, pero hay otras que son colectivas y donde los restos óseos realmente se pueden confundir fácilmente. Entonces, por ese motivo, pues en Colombia como tal, la idea es Entonces, buscar cómo se pueden buscar pues yo esas ya soy fosas. titular para que haga más cruz de desarrollo De profesional, forma para que no me dicen. manual, El día que lo se quieren echar suele a uno, dicen, ¿qué utilizar carajo? ¿Este estas man qué sondas hace? metálicas, Espérame. ¿cierto? Ah, debe horas de Y desarrollo también se profesional. hacen pozos de Causal de sondeo, despido. como este que observan acá, de 30 por 40 centímetros, para observar o mirar si hay alteración de los horizontes, de los estratos. Y dependiendo de las circunstancias, se procede con máquinas. En vista que esa es la tendencia, eh, tenemos entonces la propuesta de hacer métodos geofísicos, ¿cierto? Donde pues se puede evidenciar cómo es posible que se pueda en un tiempo similar a un sondeo manual, se puede hacer una exploración de casi toda el área, en este caso 20.000 metros cuadrados, ¿cierto? 95%, mientras acá un 5%. Sobre todo el éxito es bien importante, ¿no? Que la probabilidad es mucho mayor. Esto tiene que ver con los juicios orales, cuando va el perito o el antropólogo y le pregunta al juez con esos sondeos que vimos en la anterior diapositiva de sondeos pequeños de 30 por 30, esos lo hacen espaciados cada metro, cada 2 metros. Y pregunta al juez, señor perito, ¿usted cómo sabe que en el espacio donde no hizo prospección, ahí no estaba el cadáver? ¿Cierto? Entonces, ante esa pregunta, sin tener respuesta válida, entonces es necesario utilizar los conocimientos de las geociencias, en este caso, ¿sí? De geofísica, y sobre todo cuando estos métodos geofísicos son no invasivos, ¿cierto? Algo supremamente importante. Ya también se ha demostrado cómo la prospección manual directa con sondas puede dañar cráneos, mientras que la no invasiva los preserva, además de todos los elementos en materia de pruebas relacionados con esa investigación. Aquí yo estoy mostrando información del Reino Unido porque son quienes han estado liderando desde el año 2000, no, incluso desde antes, la verdad, pero en el año 2000 que se privatizó la justicia han estado liderando muchas investigaciones y bastantes cursos forenses. Entonces, ellos son colegas porque hacen parte de la red que vamos a hablar más adelante, pues han estado trabajando bastante en todo este campo de búsqueda. Entonces, cuando se tiene modelos como el que observan acá, pues hay unos parámetros generales como topografía del terreno, que nos va a dar indicios sobre si hay o no alteraciones del terreno. Son objetos metálicos importantes para poder tratar de ubicarlos con métodos geofísicos, ¿cierto? El tamaño de la fosa, por eso hay que definir la pared, ¿cierto? Y esa topografía está relacionada con los lixiviados. El proceso de descomposición del cuerpo, dependiendo de la pendiente que pueda existir, pues también nos puede permitir a partir de acá vienen los químicos, ¿no? A entrar a evaluar y analizar todos estos volátiles que se producen en esa descomposición y buscar el origen o ubicación de la fosa, ¿no? Eso por mencionar solo algunos de los aspectos generales a tener en cuenta. Acá nuevamente, perdón, con respecto a los químicos, ¿cierto? Está efectivamente, bueno, acá está la geología en la parte de geomorfología por la pendiente, ¿cierto? Pero también, repito, las muestras como tal de suelos que se recolectan es para análisis por cromatografía de gases. Mm, tenemos entonces los laboratorios experimentales de campo, ¿cierto? Donde lo primero para ellos, por el uso de tejidos tanto humanos como animales, pues se ha requerido, por supuesto, cumplir primero con la legislación colombiana, ¿sí? Entonces, todo eso está registrado en las publicaciones que se han hecho y, por supuesto, en el momento de utilizar restos óseos humanos, como ha sido en 2 laboratorios, y cerdos en todos los 4 laboratorios, donde, por supuesto, se ha producido la eutanasia por expertos, ya sea veterinario, ya sea zootecnista. En ese procedimiento ha existido la tendencia, primero que todo,
a ubicar terrenos o áreas que tengan condiciones diferentes, que haya contraste geológico, contraste ambiental, que exista pluviosidad marcada y temperatura de contraste, ¿cierto? Porque precisamente Colombia tiene todos los ecosistemas y existiendo infortunadamente Colombia como tal, toda una fosa común. A excepción de San Andrés, en todos los departamentos se han encontrado fosas y se siguen encontrando y hay proyectadas muchas como ya les mencioné. Estamos hablando de alrededor de 8.500 personas que se han encontrado en alrededor de 6.500 fosas en el lapso de 15 años por parte de la Policía Judicial. Estamos hablando vamos, de 2007 a 2022, bueno, ya 2023, iniciando. Entonces, a ese paso, por supuesto, pues, ¿cuántos años se nos van a ir? Por eso también la propuesta de utilizar tecnología para estos casos. Entonces, por supuesto, lo que se va a hacer primero, la ubicación, las coordenadas, etcétera. En las fosas, pues proceder a registrar todos los detalles del perfil, ¿cierto? Bueno, acá la eutanasia, en su momento, se ha utilizado dos tipos de eutanasia, uno por electrocución y la otra sí con vacunas, con inyecciones. Acá el perfil del suelo, entonces, definiendo, recolectando las muestras para análisis físico-químicos y análisis textural, que es sumamente importante para los análisis. Entonces, sabemos, por supuesto, que las características del suelo cambian con respecto a la respuesta a los métodos geofísicos si se hacen en invierno o en verano. Es decir, no es lo mismo ir a buscar personas desaparecidas en verano que en invierno. Entonces, es uno de los tantos factores que hay que evaluar lo mismo el pH, etcétera. Se incineraron algunos restos óseos, ¿sí? Simulando varios que existen, por supuesto. Por ejemplo, en Villa Rosario, en Cúcuta, lo que es en Antioquia, ¿sí? Donde hay hornos de los autodefensas Unidas de Colombia. Y bueno, acá se trató entonces de ubicar las fosas en las condiciones siguientes. En el laboratorio 1, llevado a cabo en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Mosquera, saliendo por la calle 13, se tienen 8 fosas. 8 fosas donde 4 tienen profundidad de 80 centímetros y otras 4 tienen de 1,20. Y en los llanos orientales, en la Universidad de los Llanos, saliendo por Apiay, se tienen 4 fosas a 50 centímetros de profundidad. Entonces, esas profundidades son con base y todo lo que se hizo con el fin de simular las condiciones más reales en las cuales Policía Judicial ha encontrado las fosas en los 15 años que les comenté. Entonces, yo tengo también formación de antropólogo y pues tengo mis amigos allá en Fiscalía. Entonces, pues con ellos previamente hablé para poder hablar del tema. Entonces, el 60% de fosas han sido encontradas a 50 centímetros, es decir, acá como en los llanos, y un 20% a 80 y otro 20 a 1,20. Acá se utilizaron los socios humanos reales, tanto en los llanos como en la Universidad Nacional. Por supuesto, ustedes saben, a nivel de investigación siempre es necesario y imperativo que exista una fosa control, un punto control. Acá entonces una fosa vacía, ¿cierto? Un cerdo. Y acá restos incinerados. Este es un tercer laboratorio, que es en la Universidad Antonio Nariño, en la sede USME, que es único en el mundo por cuanto simula las atrocidades de las autodefensas autodefensas unidas de Colombia con los descuartizamientos. Ellos tenían modus operandi de descuartizados, una gran parte, otros era incinerar y otros era arrojar al agua, a los ríos. Aquí se simula entonces esas fosas muy pequeñas, de 60 centímetros por 60 centímetros y 50 de profundidad, ¿cierto? Entonces hicieron 6 fosas y hay cerdos. En una hay un cerdo macho y se colocaron prendas adicionales de hombre. Acá en esta fosa que se ve en la parte de abajo, indico, son prendas de mujer. Y se colocó entonces, acá se utilizó solo cerdos, se descuartizaron, ¿sí? Y se simularon. Los métodos geofísicos que se han propuesto y que se han estado utilizando es el GPR, el georradar, ¿cierto? Está la tomografía resistiva eléctrica,
inducción electromagnética y penetrología. Los métodos que más han funcionado, que han sido positivos, han dado buenos resultados en el mundo y también acá, digamos, ha sido el GPR y el tomógrafo, aunque poco se ha utilizado, acá en Colombia donde se ha estado mostrando, digamos, insistiendo su importancia, porque aplica mucho para las zonas boscosas, zonas selváticas, ya que si ustedes observan acá el georradar, es un carrito, como llaman un carrito de 4 llantas, ¿no? Bueno, esta es una marca mala europea, pero si usamos la marca de Estados Unidos, es un triciclo, tiene solo 3 llantas. Lo cierto es que cualquiera de las dos, pues es muy difícil para pasar en medio de los árboles y el bosque y pendientes y demás. En cambio, acá la tomografía de resistividad eléctrica, pues vamos a tener electrodos unidos con cable y pasar corriente. Entonces, pues es mucho más asequible. Como todo lo que es tecnología, pues no hay ninguna completa, todas toca unirlas o complementarlas, se toman las decisiones de acuerdo al lugar que se va a prospectar y a buscar, ¿cierto? Este todavía está en experimentos de inducción electromagnética y el petróleo también es el que se está también proponiendo utilizar ahora en el sentido que este tiene coordenadas GPS y tiene datos cuantitativos. Entonces se pueden hacer mapas en ArcGIS, en distintos software, y nos permite también mirar, la propiedad que se mira es la resistencia del suelo. ¿Qué tan compacto está un suelo? ¿Cierto? Mientras que la resistividad eléctrica también la resistividad, ¿cierto? El paso de corriente de un objeto es diferente el de un resto óseo, al de una roca ígnea, o al de un saco, o al de una caneca plástica que tenga dinero, porque hay que tener en cuenta que todo esto geofísica aplica para buscar todo lo que está en el subsuelo, ¿cierto? Entonces se utiliza para buscar armas, para buscar droga, etc. Acá tenemos entonces, como parte de la metodología, el diseño experimental donde se mira, ubicamos, se hace una cuadrícula, se hace una malla, ¿sí? Con esta distancia de 0.25 metros. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que el fémur es el hueso más largo del cuerpo humano, y en promedio son 50 centímetros, la idea es que uno pueda detectarlo y por eso se coloca una malla con este detalle, ¿cierto? Cada 25 metros, sí, cada 25 metros. Entonces el GPR pues se va a pasar en los dos sentidos, norte-sur, este-oeste, ¿sí? Para después procesar. Acá tenemos topografía eléctrica, donde también se coloca los electrodos cada 25 centímetros, es lo ideal. Esto está en el contexto de fosas individuales, fosas pequeñas, ¿sí? Que es lo usual en Colombia. Y acá se utilizó un AVEM, un equipo AVEM para la tomografía. Acá es el diseño de toma de muestras en la misma área. Esto es en el laboratorio 1 de Marengo, Universidad Nacional. El recorrido que se hizo con el método electromagnético, ¿sí? Cómo fue la adquisición de datos. Es necesario siempre ver los contextos y las relaciones que existen de todos los elementos de un sistema. En este caso, como ya pronto había anticipado, las variables ambientales son supremamente importantes. En el país hay más de 2.000 estaciones, más de 2.000 estaciones del IDEAM, y lo ideal es que tengamos referencia, ¿sí? De ellas con respecto a ese comportamiento de pluviosidad que pueda tener, entre otras propiedades. Entonces, todos los laboratorios que se han hecho hasta ahora están cerca a 500 metros o máximo 1 kilómetro de distancia de estas estaciones del IDEAM para poder tomar los datos y analizarlos y relacionarlos. Igual, como ya mostré, los suelos, súper importantes, súper claves, hay que tener unas propiedades mínimas necesarias para poder interpretar esos datos geofísicos. Aquí la botánica, ¿cierto? Los biólogos que les gusta la botánica, pues también es excelente para indicador, como indicador de presencia de fosas. Esto es en Universidad Nacional, ¿sí? Entonces acá hay una secuencia de fechas a través de las cuales el área, obviamente, que se oxigenó, pues facilitó, digamos, el crecimiento de las plantas, ¿cierto? Fue muy marcado. Y acá los llanos, donde también, pero la diferencia sí se dio fue en el tiempo. Mientras acá en la zona de Bogotá esto fue mucho más rápido, acá fue mucho más lento, en los llanos orientales.
Tenemos acá unas imágenes de georradar en 2D, ¿cierto? Mirando las anomalías. Anomalías típicas de un cadáver es una hipérbola. Sin embargo, pues a todos modos hay remociones que son indicativos de que efectivamente puede haber. Y estas imágenes de abajo son de acá resistividad. Cada rectángulo, cada uno de estos cuadrados, perdón, representa una fosa. Entonces acá hay 4 fosas, a 1,20, aquí abajo 4, a 1,20, y se buscan las anomalías, si son positivas o negativas, para detectar si están o no. Entonces sobre eso se hace un estudio cronológico, un monitoreo, ¿sí? Mensual, cada 2 meses, en fin, se define ese monitoreo para evaluar el comportamiento mínimo a través de un año relacionándolo con el clima. Este es uno de los equipos nuevos, con los estudiantes en un trabajo donde se demostró cómo el Penetrologer sí permite distinguir entre eh, terreno compacto y terreno alterado. Esto fue después de 7 años. Entonces hizo la parte estadística y efectivamente pues todo fue consistente. En cada nuevo laboratorio, en cada nueva investigación, por supuesto, es necesario adicionar otras variables de interés, otras variables de investigación, otros temas. Aquí ya, para este laboratorio de USME, simulando las fuerzas de paramilitares, se incluye ya sensores remotos, ¿sí? Acá participa, estos trabajos, por supuesto, son de un grupo de personas, identidades, ¿no? Entonces, aquí adicional a la Universidad de Nariño está la Universidad de Cundinamarca, que tiene los que tienen la tecnología, los equipos para estos drones. También a esto está unido la empresa privada a través de Geosense. También está la Universidad de Kiel en el Reino Unido, entre otros. Entonces acá tenemos algunos resultados preliminares, ¿cierto? Desde el primer año, realmente todo esto ya está publicado, ahora les mostraré un slide con las publicaciones, donde se ve, por ejemplo, acá en el caso de la resistividad eléctrica, el cambio que hay de la toma de datos como punto de referencia cero, es decir, antes de cavar, de hacer cada uno de los pozos para enterrar los cerdos, pues se toma un registro con todos los equipos. Y aquí ya el después, ¿cierto? Esto es enseguida a que se hace un hueco. Entonces observen, acá es muy evidente efectivamente cómo los métodos físicos sí marcan la anomalía, ¿cierto? La diferencia, el contraste con lo anterior. Acá, en relación a GPR, lo mismo, al georradar. Y acá, después de un año, observen, las fosas, a pesar de lo pequeñas, fueron detectadas con las cámaras. También se comenzó a incluir inteligencia artificial a partir de los datos de tomografía, que son cuantitativos de resistividad. Entonces, también está previsto ya ahorita otro artículo al respecto, donde se muestra un 80% de efectividad. Este es un cuarto laboratorio, ¿cierto? Relacionado con eh, la unidad científica para la construcción de paz que creó la Universidad Antonio de Nariño. Esta unidad científica está conformada por varias disciplinas, ¿cierto? Entonces hay desde ciencias de la salud, las ciencias psicosociales, ciencias naturales, ingeniería, que es donde estoy yo, en fin. Entonces, este laboratorio de lo nuevo que tiene es que hay una fosa dedicada a todos los elementos y componentes de odontología. Eso no hay antecedentes hasta ahora en la literatura, en el mundo, donde se coloquen dientes incinerados, prótesis, etcétera, ¿sí? Porque el diente es el tejido más resistente de todo el cuerpo humano. Entonces, ¿hasta qué punto una pieza de estas en una fosa, cuando se cierne el suelo que se extrae, eh, puede darnos identidad de a quién corresponde, ¿cierto? Entonces es necesario tener esos dientes, se colocaron a 3 niveles y bueno. Lo otro, que aquí no se ha experimentado con un cerdo cubierto, siempre habían sido cerdos descubiertos porque se tenían distintos objetivos. Entonces ya también acá hay un cerdo que le colocó una bolsa negra porque también se aparecen muchos muertos. Entonces, eso también con el Reino Unido, pues por supuesto se han estudios histológicos del antes y del después. Adicional, hay 2 temas más interesantes para esta nueva investigación y es el análisis de micología eh, y de paleontología.
Entonces, micología, y también pues están los biólogos presentes, ¿cierto? Todo relacionado con los hongos. Y el tema de palinología, bueno, ahí hay tanto biólogos como geólogos, ¿no? Particularmente, pues, una de las amigas de la red de Iberoamérica, pues, es Leticia, ella es geóloga, hizo su doctorado en palinología y está dedicada a toda esta parte, ¿no? Pero, por supuesto, es un campo también de biólogos. Entonces, eso, un cerdo va a estarse moviendo, digamos, por decir así, cada 6 meses para estar trayendo muestras para ese tipo de análisis. Este es un resumen en cuanto a la propuesta que existe de las geociencias para hacer búsqueda, ¿cierto? Donde pues hay dos elementos claros, que es definir trabajo de escritor y trabajo de campo. Esto lo menciono porque aunque para las geociencias esto es normal, en ámbitos diferentes a lo forense, para quienes lideran todo esto, todas estas actividades, que son personas de ciencias humanas, pues no es muy claro, ¿cierto? Entonces, la propuesta es que ellos lo tengan claro. Mi formación, como digo, es también de ciencias humanas, entonces yo he tratado de estar haciendo un puente entre ambas, ¿no? Es decir, no hay que mirar cómo separar las cosas por cuanto en mi formación me di cuenta que es la tendencia, ¿sí? Como a separar los números y la matemática y los software de lo social, y por el contrario, se complementan muy bien y aparte de eso pues hay muchas publicaciones de antropólogos, de arqueólogos de otros países de Europa y de Norteamérica, donde pues han mostrado que efectivamente sí pueden hacer también todo este tipo de cosas, ¿no? De meter tecnología a, a, a la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Entonces, por supuesto, sensores remotos, geomorfología, suelos, en fin, todos los mapas, de acuerdo a todo ese estudio previo escritorio, pues se van a tomar decisiones sobre qué equipos llevar, ¿no? No es tampoco ir bueno, tenemos 4 equipos, 5, llevémonos todos, no. Hay que, pues, por supuesto, tomar decisiones a partir de los objetivos que se van a buscar. Entonces, aquí es claro, por ejemplo, conocer o tener una idea del suelo. Si es un suelo arcilloso, un georradar no va a funcionar bien, ¿sí? La señal electromagnética no va a penetrar bien. O conmigo, si es un terreno boscoso y demás, ahí toca tomógrafo. Pero si es un suelo arenoso, limoso, no, excelente, excelente el georradar. Ha mostrado, o sea, ha habido muchos hallazgos, por supuesto. Entonces, para eso es necesario esa salida de campo, más aún cuando son lugares difíciles de difícil acceso, ¿no? Y bueno, vienen los valores ambientales y ya el detector de metales, en fin, ¿cierto? Recuerden las minas antipersona. Entonces, bueno, ya al final que haga intervención los arqueólogos, si así fuera el caso. Algunos casos forenses, entonces, acá en Casanare, en Colombia, me tocaba buscar una persona desaparecida en el 2003 en este cerro. Acá estamos Casanare, Receptor, Chámeza, los municipios. Pues allá se llega después, aparte, por supuesto, del avión desde Bogotá, andar por carretera pavimentada, después por carretera destapada, después 3 horas a caballo para llegar a este puntico aquí arriba, ¿sí? Allá en medio de la selva, ¿no? Entonces, aquí ya los familiares indicando el sitio donde probablemente estuviera. Y en investigación, pues es necesario siempre mostrar todos los resultados, sean cuales fueran. En este caso me refiero a que se detectó una posible anomalía consistente con lo que uno preveía. Es decir, allá son suelos muy ácidos, después en su momento iban 17 años de lo sucedido. Se esperaba que hubiera algo pequeño, a poca profundidad, etcétera. Entonces se encontró una anomalía en terreno superficial y se miró que era corresponder a un ladrillo. ¿Sí? Acá ya cuando se procesa la información, así parecía. Después fue a otro lugar, resulta que acá al fondo es una escuela que era de paramilitares y lo cierto es que acá se aparecieron huesos. ¿Ya? Esto que estoy indicando acá en la imagen superior derecha son restos óseos. Sin embargo, acá está la anomalía, el equipo, bueno, en fin. Sin embargo, estos restos fueron, perdón. Bueno, eran. No, son de animal, son de animal. Acá, para destacar que el equipo y demostrar que el tomógrafo eléctrico sí sirve y sí funciona y sí detecta huesos, ¿cierto? Si vemos la retroalimentación. Eh, Acá tenemos otro caso relacionado con un cementerio en Granada Meta, donde la fiscalía coordina una zona y acá este es una antena de radar, una antena de 100 MHz. Hay frecuencias desde 50 ya está hasta 2100 GHz.
Entonces, se hizo una prospección al área y, bueno, se encontró todos estos cadáveres que aparecen acá. En un área se vio una anomalía y, bueno, se indicó que ahí podían hacer intervención y efectivamente, pues, por ser cementerio, sí, digamos, es, llamémosle común, entre comillas, que pues fosas grandes, ¿no? Todo lo que les he comentado, o bueno, parte de lo que les he comentado, está acá en nuestros artículos, ¿cierto? Resultados, detalles y demás que se han publicado en el Forensic Science International, el Applied Geophysics, el Forensic Science, la publicación especial de la Sociedad Geológica de Londres y el Forensic Science International Reports. Ya saliéndonos de Colombia, casos importantes para, reitero, mantener viva la esperanza de las personas que encuentran sus seres queridos, es porque se han encontrado después de 30 años restos óseos, ¿sí? Eso fue el caso de Che Guevara. Los restos de Che Guevara aparecieron después de que un general retirado dijo que sus restos habían sido sepultados debajo de una autopista de un aeropuerto, de una pista de un aeropuerto. Entonces, allá en Valle Grande, comenzó el estudio. Entonces, inicialmente, bueno, fue el grupo de Argentina de Antropología Forense con un radar, pues no funcionó. Lo cierto es que este tipo de estudios, de búsquedas, como otras tantas, requiere siempre un grupo interdisciplinario. Se requiere el conocimiento de distintas disciplinas y se necesita entonces integrar todos los conocimientos. Acá hubo historiadores, hubo arqueólogos, antropólogos, ingenieros, geólogos, y entonces efectivamente los cubanos, un grupo de cubanos fue en conclusión quien detectó primero con sísmica, con método sísmico, después con tomografía eléctrica, ¿sí? Esos dos métodos fueron los complementarios con los cuales ubicaron la fosa del Che Guevara. Previamente, eh, previamente con hipótesis, ¿no? Recuerden que obviamente pues uno de partir de unas hipótesis, pero siempre con la mente abierta al conocimiento nuevo, ¿cierto? No puede ir a campo y estar buscando algo y resulta que encuentra otra cosa, bienvenido y pues mejor aún, más interesante. Pero sí, con respecto pues a volumen y a tamaño, pues en ese caso, una fosa de 7 personas que se buscaba, esperaban que fuera máximo de 2 metros de profundidad, la encontraron a 3, el largo de 15 fue de 10 y 4. ¿Qué pasa? Que esto tiene que ver con la posición en la cual colocaron las personas, ¿no? Yo puedo matar 7 personas y colocarlas una encima de otra. O puedo colocar 2, 2 y 1. O 3, es decir, depende de esa posición, pues es en la cual se va a encontrar la fosa. Entonces, por eso, pues, se vienen las hipótesis. Acá en Argentina, pues también está el caso de Guillermo Sagripán, que él es geólogo de la Universidad Nacional del Cuarto, y sus colegas son de la Universidad Nacional de San Luis. Ellos apoyan a ONGs civiles y también apoyan en ocasiones al Grupo Argentino de Antropología Forense, acá usando tomografía eléctrica y encontrando una fosa común. Allá en Argentina muchas fosas es con incinerados, ¿no? Tenemos también ya aquí, digamos, punto receptivo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, es muy famosa en el mundo. Ellos viajan por todos los continentes, ya hace alrededor de 25 años. Y ellos ya aceptaron a través de la Red Iberoamericana de Investigadores Forenses, con mente abierta, que listo, usemos también tecnología. Acá un intercambio entre México y Guatemala, de la UNAM, estuvieron allá en la parte geofísica y Centrogeo es el equivalente aquí en algo a Agustín Codazzi en la parte de sensores remotos, ¿cierto? Entonces, esto es una de las actividades, aquí como adelantándome un poquito a la red iberoamericana, que se hacen, ¿no? Transferencia de conocimiento, entonces, transferencia de intercambio de conocimiento. Esta ya la hemos visto, que era la geofísica. Acá, Brasil, ¿cierto? Brasil es líder en el tema pues, de forense y de muchas otras cosas, ¿no? O sea, que Brasil, pues, de los que aparece, prácticamente el único país de América Latina que aparece en el mapa mundial de investigación. Bueno, entonces, ellos tienen muchos avances. Allá la policía científica, hay policía científica donde pues todos los colegas son PhD y tienen tiempos para investigar. En paralelo van a hacer trabajo judicial.
Acá, por ejemplo, encontraron en un cementerio también restos óseos, ¿cierto? En bolsas plásticas. Y bueno, eso también, ellos lo publicaron en portugués, pero lo publicaron. Con respecto entonces a la actualidad, ya terminando, tenemos entonces que el Reino Unido, eh, bueno, la Sociedad Geológica de Londres como tal es de las más antiguas del mundo, ¿no? Fue creada en 1807, estamos hablando de más de 2 siglos. Y en el año 2006, digamos que ya se formalizó el grupo de geociencias forenses, ¿cierto? Sin embargo, es en el 2011 cuando la Unión Internacional de Ciencias Geológicas da el espaldarazo a el Grupo de Iniciativa en Geología Forense, liderado por un grupo inglés, por Lawrence, que es, bueno, es el presidente, está todo el tiempo presidente. Y entonces, pues acá hay por supuesto una web, ¿cierto? Donde están las actividades que hacemos desde entonces. Sin embargo, desde antes ya estamos trabajando en esos temas. Entonces, quien esté interesado, por supuesto, pues ahí está eh, bastante material para trabajar. Acá igual el mapa internacional, donde pues los miembros y todos los participantes en el tema, cada vez la idea es que esto se amplíe. Ya está la India también, está China, ¿cierto? En el nuevo. Y este que es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, también son redes. Esta red fue una convocatoria internacional, la cual se ganó Colombia liderando con 9 países. Acá está México, Guatemala, está Brasil, Argentina, Chile, está Perú, España y Portugal. Y la convocatoria que se ganó es en el tema ciencia y sociedad. Ciencia y sociedad. Y el tema puntual en ciencia y sociedad es búsqueda de personas desaparecidas, búsqueda ciudadana y antropología forense. Entonces, esa convocatoria de 4 años va el primero, pero precisamente ahí es donde en este momento estamos alrededor de 100 investigadores de todos los países con distintas profesiones. Hay químicos, biólogos, geólogos, ontólogos, en fin. Y la idea es, como les mostré lo de México, Guatemala, pues también ha habido Colombia, Brasil, etcétera. También hay los temas de isótopos estables. Realmente hay mucho para trabajar y son bienvenidos. Sería muy bueno que un grupo de investigación de la Universidad Rosario se pudiera unir. Y bueno, esa es la web. Ahí está, pues, los objetivos, en fin. Y, y como tal, ahorita pues estos laboratorios, el quinto seminario, ¿sí? Se realizó ahora en octubre. Fue un evento bastante importante y trascendental en cuanto a que por los antecedentes, es digamos de los primeros en el cual un evento no es netamente es científico, pero con la participación directa de las víctimas. Entonces, el cronograma, el horario se diseñó para 3 días, donde el primer día, toda la jornada de la mañana fue para el contexto de la desaparición forzada en Colombia, donde quienes comenzaron y tuvieron voz, expresaron su sentir con el micrófono, fueron las víctimas. Ellas pasaron en el auditorio y hablaron, manifestaron su dolor y sus cosas. También hubo ONGs. Después sí ya vino las presentaciones de los expertos en cada tema, ¿cierto? Entonces, esos fueron de los temas que se hablaron. Se hubo 2 días de eso. Y el tercer día fue también transferencia de conocimiento. Hubo práctica ya en USME, en la Universidad Antonio Nariño en USME. Se realizó sobre las fosas, actividad con sensores remotos, con los equipos de geofísica. Hubo taller también de diálogo de saberes con las víctimas. Ellas también estuvieron presentes en los equipos. Es importante que nosotros vayamos más allá de una publicación, un artículo, que es lo que nos suelen exigir, ¿no? Esos artículos, si no llegan a la sociedad, si no llegan a las víctimas, a las personas que necesitan en este caso, pues realmente pues no sirven. Así de sencillo, porque necesitamos que las cosas se apliquen, se utilicen y se exijan y sean benéficas, ¿no? Más allá de hacer una métrica de qué tantos artículos se publican o no, es saber hasta dónde realmente estamos generando alternativas y soluciones a esas problemáticas. Entonces, ellas estuvieron ahí presentes, se les explicó cómo era a grosso modo, por supuesto, los métodos geofísicos. También hubo un taller de odontología forense
cómo es que los odontólogos identifican a las personas cuando las encuentran, en fin. Entonces fue algo bastante interesante, por supuesto se está ahorita terminando de elaborar las memorias al respecto. Entonces, esos son algunos de los temas que trataron. El cuarto fue en México con la UNAM, quien apoyó, ¿cierto? El tema. Allá pues ya otra vez la palinología, minerales, metales, en fin, ¿sí? De todo esto hay memorias. De Argentina con el CONICET, que ustedes saben que es el que renta acá en MinCiencias, ¿sí? Con los investigadores de CONICET hubo apoyo para también ante palinología y micología, ya pues leyeran eso, aunque pues en Brasil también hay, y Portugal. En la Policía Federal de Brasil se realizó el segundo. Allá pues isótopos trabajan bastante en muchas cosas, no solo para identificación humana, sino también para minerales, para rocas. Y el primero, el inicio fue acá en Colombia con el apoyo de la Universidad Nacional en el 2009. Se hizo realmente fue un curso, ¿sí? Un curso donde se invitó a dos estadounidenses que son los líderes Estados Unidos del análisis de evidencia traza, geología forense, análisis de suelos, de gemas, de material de construcción, de rocas, de vidrios, etcétera. Y se invitó a dos europeos que son los expertos en la parte de búsqueda, ¿sí? Se invitó a Lorenz, que es el presidente actual del grupo de la IUGS, y a Ruffel, que es experto ha encontrado personas incluso en agua. Entonces, se dictó un curso. Conclusiones. Entonces, esas pues las voy a leer tal cual. Muchos países han sido golpeados por fenómenos sociopolíticos, dando como resultado muchas personas desaparecidas, delitos de lesa humanidad atribuidos a dictaduras, crimen organizado, grupos radicales, entre otros, lo que demanda de manera imperativa nuestras técnicas en la búsqueda de fosas y obtención de evidencias. Los laboratorios experimentales de campo, a través de la aplicación de las geociencias forenses y uso de tecnología, permiten generar la esperanza en las familias de las víctimas de personas desaparecidas en diferentes circunstancias y ambientes naturales para encontrar a sus seres queridos. Ha sido satisfactorio en varios casos forenses la aplicación de métodos geofísicos para el hallazgo de fosas con cuerpos esqueletizados. La integración de múltiples disciplinas, acá es donde está, pues, por supuesto, la biología, la física, la química, resultará en la obtención de información relevante que incrementará el impacto de las ciencias forenses en la búsqueda y el estudio de las fosas clandestinas. Muchas gracias. Ahí está mi correo, si alguien tiene interés, con todo gusto. Martin.molina@uneduco. Entonces, quedo atento a sus inquietudes, a sus preguntas y reitero mis agradecimientos a los organizadores de este importante espacio de seminario de investigación. Muchas gracias. Bu- Bueno, muchísimas gracias, profesor Molina, por su interesante intervención. En este momento me gustaría, por favor, si tenemos algún interesado en realizar una pregunta al profesor Molina, bien, pueden levantar la mano o escribirla directamente en el chat, por favor. Profesor Nicola, adelante. Sí, muchas gracias, profesor Molina, por esta súper interesante charla. Yo le quería preguntar, yo enseño teledetección, ¿no? Pero más de satélites, no tanto de este tipo de instrumentación. Sí, a título de curiosidad, uno de estos instrumentos, especialmente tipo el Ground Penetrating Radar, ¿puede identificar discontinuidades en términos generales en el suelo o puede identificar, digamos, discriminar material óseo en lo específico, material orgánico? Lo primero, discontinuidades. El georradar, Ok. las señales cambiales electromagnéticas nos va a permitir distinguir discontinuidades y materiales, pero no es que nos permita ver, por ejemplo, un hueso, sino que sí distingue y uno puede, cuando procesa información, saber, por ejemplo, si hay un tubo plástico o si es un tubo metálico o si es de pronto una roca, cosas de esas es que puede distinguir. Ya con el tomógrafo eléctrico sí se maneja tablas donde hay resistividades de distintos materiales, entonces ahí también podemos hacer acercamiento, pero realmente los datos que uno toma, uno ya los interpreta en el contexto de la información previa y del terreno como tal de lo que uno esté mirando. Entonces, por ejemplo, en el Ground Penetrating Radar, por lo típico de los restos óseos es que haya un hipérbolo. Me acordé, me parece muy interesante la pregunta porque yo no veo televisión, sin embargo, sí, unas me comentaron que en un programa de CSI
decís ahí que llevaban el carrito, el georradar, el GPR, y que mostraban en la pantalla los huesos. Y eso es falso, eso no. Ojalá, yo confío que con el avance de la ciencia algún día se pueda, porque sería genial, excelente. Ya no tendríamos desaparecidos, ya todos estarían fuera. Muchas gracias. Y la segunda pregunta, un poco más general, como tenemos también el departamento de biología acá entre la audience y el departamento de ciencia del sistema Tierra, ¿cuál podría ser el rol de un biólogo o de un graduado en ciencia del sistema Tierra en este tipo de investigaciones? ¿Hay algo como más específico desde la rama de la biología, por ejemplo? Sí, de la rama de biología, pues puntual está la botánica. También está la botánica es un indicador importante para ubicar fosas. Cuando se hace una prospección superficial, cuando va al terreno y camina, incluso se puede encontrar plantas diferentes, ¿cierto? Sobre la fosa a otras especies. El tamaño, el crecimiento. Lo otro es la parte hay biólogos que les gusta la palinología, ¿no? Entonces el polen pues es supremamente importante, por ejemplo, en los casos de ahogados. Cuando una persona muere ahogada, el patólogo no siempre tiene a disposición las características macroscópicas, macro del cuerpo. Entonces, el palinólogo, por ejemplo, en el corazón de la víctima, extrae muestra para hacer en el microscópico determinar si fue en agua dulce o en agua salada, ¿cierto? Dependiendo del plancton y todas estas cosas. Entonces, eso es otra línea que biólogos hacen. Algunos ya después se especializan por microbiología, entonces sí se han hecho estudios de microbiología y ADN, acá algunos también cogen ADN, pues ya a nivel de investigación doctoral, pues sabemos que hay químicos, médicos, biólogos, en fin, que se dedican a esto de ADN. Y por ejemplo, con el ADN sí hay mucho por hacer. Entonces han caracterizado también suelos para distinguir, distribuir poblaciones, ¿sí? Microbiológicas en distintos suelos, como permiten caracterizar un lugar determinado. Entonces, las hojitas también que quedan a veces en el calzado de un sospechoso, ¿sí? O sea, aquí ya estoy hablando no solo de búsqueda de personas, sino también de forense, ¿sí? Biología forense. Porque biología forense también puede detectar y hacen de por sí todos los análisis de fluidos orgánicos, ¿no? De si hay presencia o no de semen, de si hay presencia o no de un cabello, por ejemplo, la piloscopia, ¿sí? Entonces, determinar la sangre, si es de animal o es humana, y si es humana, entonces a quién pertenece. Los biólogos hacen todos esos estudios a nivel de forense, que hacen parte del contexto de búsqueda, porque si yo encuentro prendas con sangre o con un cabello que es del victimario, ¿sí? Entonces, realmente la biología forense es toda una disciplina, todo un campo por aprovechar, digamos, a quien le guste el tema. De acuerdo, muchas gracias. Un gusto. Bueno, muchísimas gracias, profesor Nicole, profesor Molina. ¿Alguna otra persona quisiera intervenir? Vamos a mirar acá en el chat. Parece que no por el momento. Bueno, igualmente acá tenemos su contacto y permítame nuevamente agradecerle por habernos acompañado en este espacio. La Facultad de Ciencias Naturales siempre a su disposición. Esperamos que no sea la única vez ni la última para que nos encontremos y sea un intercambio de muchos aprendizajes también. Muchísimas gracias, profesor Molina. Muy amable, muchas gracias, Muchas gracias. señorita. Bueno, Profesor para todos, Nicola, muy mm, amable, muchas gracias. Y sí, claro, la idea es mantener los lazos para poder hacer investigaciones conjuntas. Creo que hay muchas cosas en común para poder aprovechar. Absolutamente. con muchísimo gusto, siempre a su disposición, profesor. Entonces, Muy amable, muchas muchísimas gracias. gracias para todos y para todos los asistentes que nos acompañaron hoy. Los esperamos próximamente. Les vamos a estar comunicando la sesión 3 del seminario de investigación. Y para los que no han almorzado, espero que tengan un buen almuerzo o un buen resto de tarde. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta luego que Gracias. estén bien, chao.